Mi primo me robó la herencia familiar. Lo que ocurrió después lo marcó de por vida. El sol de la mañana de Cholula, Puebla, se filtraba por las ventanas de la antigua casona de adobe y teja, pintando con tonos dorados las vigas de madera oscura. Ricardo, de apenas 22 años, se levantaba al compás del canto del gallo vecino y el aroma a café de olla que su abuela Elena ya tenía listo. Era el año 1998 y la vida en San Pedro Cholula, un pueblo vibrante de historia y color, transcurría con la placidez de un río lento. Ricardo vivía con sus abuelos, don Ernesto y doña Elena, quienes lo habían criado desde que sus padres partieron de forma prematura en un accidente carretero cuando él era un niño. Ellos eran su ancla, su mundo. La rutina de Ricardo era sencilla, pero llena de propósito. Después de un desayuno de tortillas hechas a mano y huevos rancheros, se dirigía con su abuelo Ernesto a la milpa familiar, un terreno modesto pero fértil en las afueras del pueblo, donde cultivaban maíz, frijol y calabaza. Don Ernesto, con sus manos curtidas por el sol y la tierra, le enseñó los secretos de la siembra, la paciencia del campo y el respeto por la Pachamama. Ricardo, hijo, solía decir el abuelo, mientras señalaba las jóvenes plántulas, esta tierra es nuestra herencia más valiosa. No solo por lo que produce, sino por las raíces que nos da. Un hombre sin raíces es como un árbol sin agua. Ricardo absorbía cada palabra, cada lección. Por las tardes, el taller de carpintería de la familia, el cedro poblano, era su segundo hogar. El olor a madera recién cortada, el zumbido de la sierra, el golpeteo del martillo, todo era música para él. Fabricaban muebles rústicos, puertas, marcos, y el abuelo era un maestro artesano, cuyo nombre era sinónimo de calidad en varios municipios cercanos. Ricardo era su aprendiz más dedicado, soñando con el día en que él mismo pudiera dirigir el taller y mantener viva la tradición. Su vida social era igual de genuina. Sus amigos de toda la vida, Carlos y Sofía, lo acompañaban en las tardes de fútbol en el llano o en las tertulias en el Zócalo. Pero su corazón le pertenecía a Lucía, una joven de ojos grandes y sonrisa dulce, hija del panadero del pueblo. Paseaban tomados de la mano por los portales, compartían esquites en la plaza y planeaban un futuro juntos, uno donde Ricardo fuera el orgulloso dueño del taller y Lucía la madre de sus hijos. Sus sueños eran modestos, arraigados en la tierra y la familia, pero se sentían tan grandes y reales como las pirámides prehispánicas que dominaban el paisaje de Cholula. Sin embargo, no todo era idílico. Javier, su primo hermano, un año mayor que Ricardo, era la oveja negra de la familia. Mientras Ricardo trabajaba la tierra y la madera, Javier se inclinaba por los negocios fáciles. Siempre vestía ropa más llamativa, conducía un coche de segunda mano que siempre estaba medio descompuesto pero que le permitía alardear, y se le veía con gente de dudosa reputación. Javier era hijo de la hermana de don Ernesto, y aunque la tía falleció joven, los abuelos siempre lo trataron con cariño, aunque con cierta distancia, conscientes de su naturaleza astuta y ambiciosa. A menudo Javier visitaba a los abuelos, no para ayudar en la milpa o el taller, sino para charlar, halagar y de paso pedir prestado dinero que nunca regresaba. Don Ernesto, con su sabiduría campesina, intuía la ambición desmedida de Javier, pero nunca imaginó el abismo al que llegaría. El año 2001 trajo consigo un cambio amargo. Don Ernesto, a sus 70 y tantos años, empezó a sentirse mal. Una tos persistente se convirtió en una neumonía que lo dejó postrado en cama. Doña Elena, frágil pero fuerte, lo cuidaba con devoción y Ricardo no se separaba de su lado. Fue entonces cuando Javier, con su habitual oportunismo, vio su momento. Empezó a visitar a los abuelos con una frecuencia inusitada. Traía medicinas especiales, ofrecía llevarlos al médico en su destartalado coche y pasaba horas hablando con don Ernesto, susurrándole al oído sobre el futuro de la familia. Abuelo, mire que Ricardo es un muchacho excelente, pero el campo y la carpintería no dan para mucho hoy en día, le decía Javier con voz melosa, mientras Ricardo estaba fuera, atendiendo las pocas ventas del taller. Los tiempos están cambiando, hay que modernizarse. Esa tierra, abuelo, vale oro si se sabe explotar. Yo sé de gente, inversionistas, que pagarían muy bien. Y el taller, con una buena administración, podría ser una fábrica, no solo un changarrito. Don Ernesto, debilitado por la enfermedad y confiando en que Javier, al fin y al cabo, era de su sangre, empezó a escuchar. Javier lo convenció de que, para proteger el patrimonio familiar de las cambiantes leyes y asegurar un futuro próspero, lo mejor sería poner algunas cosas a su nombre bajo su gestión.
Así, abuelo, usted se quita de preocupaciones, y yo me encargo de que todo esté en orden para cuando Ricardo esté listo. Es un papeleo sencillo, solo para agilizar trámites y evitar herencias complicadas, insistía Javier, mientras ya preparaba sus artimañas legales con un notario corrupto de un pueblo cercano. Ricardo, confiado en la buena fe de su primo y, sobre todo, respetuoso de cualquier decisión de su abuelo, no sospechó. Sentía una punzada de preocupación, una leve desconfianza al ver a Javier tan involucrado, pero la idea de que su propio abuelo pudiera ser engañado era impensable. Además, ¿quién podría dudar de un primo que prometía cuidar el legado familiar? Sus abuelos siempre le habían dicho que la tierra y el taller serían suyos, la herencia más preciada, una promesa inquebrantable. Un frío día de febrero de 2002, don Ernesto exhaló su último aliento, con Ricardo y doña Elena a su lado. El dolor fue insoportable. Cholula entera se volcó en el velorio, despidiendo a un hombre íntegro. Apenas 2 meses después, doña Elena, con el corazón roto por la ausencia de su compañero de vida, se fue en silencio mientras dormía. La casona quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el eco del dolor de Ricardo. Se sentía huérfano de nuevo, pero esta vez de una manera aún más profunda, pues había perdido a sus padres 2 veces. La lectura del testamento, unas semanas después, fue el golpe de gracia, un puñal traicionero que Javier blandió con una sonrisa falsa. En la modesta oficina del notario del pueblo, con algunos familiares presentes, el abogado empezó a leer. Ricardo esperaba escuchar su nombre, el de don Ernesto, el de la tierra y el taller. Pero las palabras que salieron de la boca del notario fueron una sentencia. Por voluntad de don Ernesto Gutiérrez y doña Elena Fuentes, el total de sus bienes, que incluyen la propiedad ubicada en el rancho El Porvenir y el taller de carpintería El Cedro Poblano, quedan a nombre de su nieto, Javier Morales. Asimismo, se designa una pequeña suma de dinero y algunas herramientas para su otro nieto, Ricardo García. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. No podía creer lo que escuchaba. Javier, todo para Javier, su mente se negaba a procesarlo. Miró a Javier, que mantenía una expresión de falsa solemnidad, casi de compasión. Los documentos parecían legítimos, sellados y firmados. ¿Cómo era posible? Sus abuelos le habían prometido esa herencia toda su vida. No, esto no puede ser cierto, exclamó Ricardo, su voz temblorosa de incredulidad y rabia contenida. Mis abuelos, ellos no harían esto. Es imposible. Javier se acercó, poniendo una mano en su hombro, una mano que Ricardo sintió como un puño de hierro. Ricardo, por favor. Los abuelos me lo confiaron a mí. Mira, tú eres bueno, sí, pero no tienes la visión para manejar esto. Los tiempos han cambiado, carnal. Yo voy a hacer que su legado prospere, no como tú, que solo sabes clavar tablas. Ellos querían lo mejor para la familia y vieron en mí al que podía sacarle provecho a todo esto. No te lo tomes personal, sacarle provecho. Esto es un robo, sabes que mis abuelos me lo prometieron, me criaron con esa idea. Esta es la herencia de mis padres, que ellos cuidaron por mí, replicó Ricardo, su voz ahora cargada de dolor y un incipiente odio. Javier suspiró con teatralidad. Lo siento, primo, las palabras se las lleva el viento, los papeles no, y estos papeles son muy claros. Los abuelos confiaron en mí para que esto no se perdiera. No te preocupes, no te dejaré en la calle, te di las herramientas del taller y un dinero, no, para que empieces de nuevo. Consíguete una buena chamba en la ciudad, tú eres trabajador. La condescendencia en su tono era insoportable. La humillación fue pública, dolorosa. Los familiares presentes murmuraban, algunos con lástima por Ricardo, otros con una admiración silenciosa por la astucia de Javier, y la mayoría, con la cobardía de no inmiscuirse en asuntos que no les concernían directamente. Ricardo se sintió desnudo, despojado no solo de su herencia material, sino de su identidad, de su futuro. Su hogar, el taller donde aprendió a ser hombre, la tierra que había labrado con sus manos y las de su abuelo, todo le fue arrebatado en un instante. El impacto emocional fue devastador. Ricardo cayó en una profunda depresión. Pasaba los días en la vieja casona ahora silenciosa, sintiendo la ausencia de sus abuelos como un vacío físico. Lucía, su prometida, al ver su futuro truncado, sus sueños de familia desvanecerse en el aire, se alejó. Ricardo, lo siento mucho, pero yo necesito un futuro, una estabilidad. ¿Y ahora qué vas a hacer? No tienes nada, le dijo con lágrimas en los ojos, sellando el final de su amor. La frase no tienes nada se clavó en su alma como una daga helada. Perdió a sus abuelos, su hogar, su patrimonio y al amor de su vida, todo en cuestión de meses. Se sentía un fracasado, un ingenuo, un inútil.
Cholula, que antes era su refugio, ahora era un recordatorio constante de su pérdida y la traición de su primo. No podía mirar el taller sin sentir una punzada de dolor, ni pasar por la milpa sin sentir la rabia crecer en su pecho. Un día, al pasar por el Zócalo, vio a Javier, ahora al volante de una camioneta nueva, más ostentosa que la anterior. Llevaba ropa cara, se reía a carcajadas con unos amigos en la plaza, como si nada. La visión de su primo, disfrutando de lo que le había robado, encendió una chispa de fuego en el corazón de Ricardo. Esa rabia, que antes lo consumía en silencio, empezó a transformarse. «No tienes nada», resonó la voz de Lucía en su cabeza. «No tengo nada, pero no seré nada», se prometió a sí mismo. No buscaría confrontación directa, no ahora. Javier había ganado esa batalla. Pero la guerra no había terminado. Con el poco dinero que le quedaba y la vieja caja de herramientas de su abuelo, Ricardo tomó una decisión drástica. Vendería la casona de sus abuelos, legalmente suya, ya que no era parte de la herencia del testamento de Javier, solo el terreno y el taller, la única propiedad que Javier no pudo arrebatarle de inmediato. Pero con ella se iría de Cholula. Se iría a la Ciudad de México, esa metrópoli gigantesca y anónima donde nadie lo conocía, donde nadie sabría de su humillación. Empezaría de cero, completamente solo. Era el año 2002. La Ciudad de México lo recibió con su caos ensordecedor, su ritmo frenético y su indiferencia. Ricardo llegó con una maleta de ropa, el recuerdo de sus abuelos y una voluntad férrea de no volver a ser el ingenuo que fue. Sus primeros meses fueron brutales. Dormía en cuartos de azotea diminutos y compartidos en la colonia Doctores, comía lo más barato y tomó cualquier chamba que pudo conseguir. Fue cargador en la central de abastos, ayudante de albañil, repartidor de volantes, lavacoches. Sus manos, acostumbradas a la tierra y la madera fina, ahora estaban agrietadas por el cemento y el jabón. El cansancio era constante, el frío de las noches penetrante, pero cada día al caer rendido repetía para sí mismo: esto no es para siempre, esto es solo el principio. En sus escasos ratos libres, Ricardo iba a las librerías de viejo, devorando libros sobre administración, finanzas, leyes de propiedad. Observaba cómo la ciudad crecía, cómo los edificios se levantaban, cómo el valor de la tierra en las zonas urbanas se disparaba. Comprendió que el verdadero poder no era el dinero rápido, sino el conocimiento y la paciencia. La tierra de Cholula que Javier le había arrebatado, ¿cuánto valdría ahora? Su primo solo veía el beneficio inmediato, no el potencial a largo plazo. Un día, mientras trabajaba en una obra de construcción en la colonia Roma, escuchó a los ingenieros hablar sobre planes de desarrollo urbano, permisos, contratos. Algo se encendió en él. Empezó a hacer preguntas, a observar los planos. Por las noches, en lugar de ir al cine o al bar, se inscribió en un curso técnico de construcción y administración en un centro comunitario. Aprendió sobre materiales, costos, gestión de proyectos, normativas. Su mente, antes dedicada a la artesanía, ahora se volcaba en la lógica fría de los números y las estructuras. Estudiaba con una disciplina férrea, impulsado por el recuerdo de sus abuelos y el rostro arrogante de Javier. Años pasaron, del 2002 al 2010. Ricardo ya no era el joven ingenuo de Cholula. Su cuerpo se había endurecido, su mirada se había vuelto más profunda, más analítica. Había aprendido a moverse en la jungla de asfalto. Se ganó la confianza de algunos pequeños contratistas, demostrando su capacidad de trabajo y su honradez, algo raro en ese ambiente. Poco a poco, con cada peso ahorrado, fundó su propia pequeña empresa de remodelaciones y construcción, Construcciones Ricardo García. Empezó con trabajos menores: pintar casas, arreglar tejados, remodelar baños, pero su calidad y puntualidad le valieron la recomendación de boca en boca. Se hizo de una reputación. Contrató a 2 o 3 albañiles honestos, les pagaba bien y les enseñaba lo que sabía. Su empresa creció. Empezó a invertir en pequeñas propiedades deterioradas, las compraba baratas, las remodelaba y las vendía con ganancia. No era millonario, pero tenía una vida cómoda y, lo más importante, control sobre su propio destino. Nunca olvidó a Cholula, pero evitaba regresar. El recuerdo era aún demasiado doloroso. A mediados de 2010, la curiosidad y la sed de justicia lo carcomieron. Quería saber qué había sido de la herencia de sus abuelos. De forma discreta, envió a un amigo de confianza que trabajaba en bienes raíces a Cholula. Las noticias que recibió le llenaron de una extraña satisfacción y una confirmación de sus sospechas. Javier, con su mentalidad de beneficio rápido, había dilapidado gran parte del patrimonio.
El terreno de la milpa, que era valioso por su ubicación estratégica cerca de nuevas vías de comunicación, lo había subdividido y vendido a precios bajos, a medio construir, a inversionistas dudosos. Los compradores, a su vez, construyeron bodegas y departamentos de mala calidad sin un plan coherente, creando un caos urbanístico. El taller El Cedro poblano ya no existía. En su lugar, se había levantado una tienda de conveniencia manejada por una cadena grande, y Javier se embolsó una suma jugosa por la venta del predio, que luego gastó en coches de lujo y viajes ostentosos. Javier era un hombre superficialmente exitoso. Vivía en una casa más grande, conducía autos deportivos, pero sus negocios eran una maraña de deudas y acuerdos corruptos con autoridades locales. Su nombre, antes asociado con la astucia, ahora empezaba a ser sinónimo de chapuza y malos tratos. Muchos de los compradores de sus terrenos lo habían demandado por incumplimiento de contrato o por problemas de escrituración. Tenía una fachada de prosperidad, pero su imperio se sostenía sobre cimientos de arena. Fue entonces cuando Ricardo decidió actuar, no con la rabia de un joven despojado, sino con la frialdad y precisión de un estratega. Empezó a reunir un equipo legal, conformado por abogados jóvenes y brillantes que conocían bien las leyes de propiedad y los procesos de investigación. Les contó su historia, omitiendo detalles personales, presentándolo como un caso de fraude inmobiliario. Les pidió que investigaran a fondo las transacciones de Javier, los registros de propiedad, los cambios de dueño, los permisos de construcción, desde el momento de la muerte de sus abuelos. La investigación duró casi 2 años, del 2012 al 2014. El equipo de Ricardo desenterró una montaña de irregularidades. Encontraron inconsistencias en las fechas de los documentos originales de Javier, sellos de notario que no correspondían a la época, firmas que, bajo análisis pericial, se demostró que eran falsificadas. Descubrieron que Javier había aprovechado la enfermedad de don Ernesto y el posterior duelo de doña Elena para manipularlos. Y lo que era peor, había falsificado un segundo testamento, usando uno real como base para despojar a Ricardo de su parte legítima. Los verdaderos testamentos de sus abuelos, que nombraban a Ricardo como heredero principal, habían sido archivados correctamente en el registro público, pero Javier había presentado el falso y, mediante sobornos y engaños, logró que se le diera validez inicial. Javier había contado con la lentitud y la burocracia del sistema para que nadie revisara a fondo la historia. Encontraron también la evidencia de los sobornos a funcionarios municipales para obtener permisos de construcción en sus terrenos subdivididos, y de los engaños a los compradores. Javier no solo le había robado a Ricardo, sino que había estafado a muchas otras personas en el pueblo. El éxito de Javier era un castillo de naipes construido sobre la corrupción y el fraude. Con todas las pruebas en la mano, Ricardo, ahora de 39 años, instruyó a sus abogados para que presentaran una demanda formal. No buscaba una venganza personal, no al menos directamente, sino la justicia que le fue negada y la reparación del daño. La demanda no solo era por la anulación de la transferencia de propiedades a Javier, sino por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. La noticia cayó como una bomba en Cholula en 2015. El caso Morales contra García se convirtió en el chismorreo principal. Javier, al principio, se mostró arrogante, ese Ricardo. Siempre el llorón, creerá que con su dinerito de constructor de segunda me va a ganar. Tengo años de experiencia en estos trámites, fanfarroneaba en el Zócalo. Pero la confianza se le fue desdibujando a medida que los abogados de Ricardo presentaban pruebas irrefutables. Las irregularidades en los documentos, las declaraciones de los afectados por las estafas de Javier, los peritajes caligráficos, todo apuntaba a su culpabilidad. El juicio fue largo y mediático. Periódicos locales y hasta un noticiero regional cubrieron la historia. La exposición pública fue devastadora para Javier. Su imagen de empresario exitoso se desmoronó. Los vecinos que antes lo envidiaban ahora lo miraban con desprecio. Sus amigos de dudosa reputación lo abandonaron. Los funcionarios corruptos con los que había pactado se distanciaron, temiendo ser arrastrados. Finalmente, en 2017, la sentencia fue dictada. El juez falló a favor de Ricardo. Todas las propiedades que Javier había heredado y las transacciones fraudulentas fueron declaradas nulas.
Se ordenó la restitución de la tierra de la milpa y lo que quedaba del predio del taller, y se exigió una indemnización por los daños y perjuicios causados. Además, Javier fue declarado culpable de falsificación de documentos, fraude y asociación delictuosa y sentenciado a prisión. Su imperio de mentiras colapsó por completo. Perdió todo. Sus propiedades, su reputación, su libertad. Ricardo regresó a Cholula para el veredicto. La vieja casona que había vendido hacía 15 años ahora estaba en manos de otra familia. Pero al pasar por lo que había sido la milpa, ahora un terreno parcialmente urbanizado, y por el predio del taller, sintió una emoción compleja. Ya no había rencor, solo una profunda sensación de justicia. La tierra de sus abuelos, aunque alterada, volvía a ser suya, o al menos lo que quedaba de ella. Sabía que su labor no era destruir lo que Javier había hecho, sino sanar y construir algo nuevo, algo digno del legado de don Ernesto y doña Elena. La herencia no era solo la tierra, era el espíritu de trabajo y honestidad que sus abuelos le habían inculcado. Unos meses después, Ricardo, con sus propios arquitectos e ingenieros, empezó a planificar un proyecto en el terreno. No serían bodegas ni departamentos baratos, sino un desarrollo mixto que incluyera áreas verdes, espacios comunitarios y viviendas de calidad, respetando el entorno y la historia de Cholula. El taller El Cedro Poblano renacería como un centro de capacitación en oficios, un lugar donde jóvenes pudieran aprender carpintería y otras habilidades, manteniendo vivo el espíritu artesanal de su abuelo. Javier, por su parte, cumplió su condena. Cuando salió de prisión, era un hombre quebrado, sin dinero, sin familia que lo apoyara y con la sombra del deshonor persiguiéndolo. Intentó regresar a Cholula, pero nadie quería tener nada que ver con él. La marca de la traición y la avaricia era imborrable en su rostro y en su nombre. Deambulaba por las calles que un día creyó dominar, un paria, un espectro de lo que fue. La ambición desmedida lo había llevado a robarle a su propia sangre, y la justicia, lenta pero implacable, le había devuelto el golpe con la misma dureza, marcándolo de por vida. Ricardo, en cambio, miraba hacia el futuro, con la cabeza en alto, sabiendo que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en la integridad con la que construye su vida. Asterisco, 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 recuento de caracteres, 21, 987 caracteres, incluyendo espacios.